Esto es un panel de lujo. Yo creo que todos los locales lo sabemos. Para los invitados extranjeros también quiero contarles que difícilmente uno reúne unas personas de esta calidad profesional y humana en un solo panel. Voy a presentarlos de la derecha a la izquierda: doctor Javier Suárez, presidente de Seguros Bolívar; doctor Miguel Largacha, presidente de Porvenir; doctora Isabel Cabellier, directora de Visión Transforma Colombia; doctora Ana Fernanda Mayhuashka, codirectora del Banco de la República; doctor Julián Mora, presidente de Fiduciaria Bancolombia; y como les decía, la doctora Mariana Escobar, de la Superintendencia Financiera, nos va a estar acompañando también. Bueno, yo creo que hay algo evidente en todo lo que se ha hablado esta tarde, y es un llamado a actuar diferente. Y ese es un llamado que uno lo puede tomar como que se lo están haciendo ahora o como que empezó hace un tiempo. Entonces, si me lo permiten, voy a empezar a preguntar en este sentido a nuestros panelistas, y voy a empezar por la doctora Ana Fernanda Mayhuashka, que tiene una perspectiva muy privilegiada. Ana Fernanda ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, creo que tramitó por lo menos 1 o 2 reformas tributarias. Solo una. Una. Perdón. Trabajó en Porvenir y ahora está en la Junta del Banco de la República. Ana Fernanda, 2 preguntas muy concretas porque además sabemos que te tienes que ir, muchas gracias. La primera es, desde la comodidad del Banco de la República, ¿cómo se afronta este reto? Porque yo creo que hay actores que pueden reaccionar de una manera rápida o no tanto, pero queremos saber cómo el Banco de la República está afrontando el reto de la sostenibilidad y de todo este tema social que estamos viendo, desde su propio balance, desde la política monetaria, desde su mandato constitucional. Esa sería la primera pregunta, y te hago la segunda de una vez. Cuando el mundo falla o cuando algo pasa, todo el mundo acaba corriendo a los bancos centrales. No queremos que eso pase, pero ¿qué pasa si todo falla? ¿Cómo va a reaccionar el Banco de la República frente a todo este reto? Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la Superintendencia Financiera que hemos hecho este merger para lograr acelerar un poco la agenda. Yo creo que dada la segunda pregunta que me haces, Javier, la forma más sucinta de contestarte al cómo lo vamos a hacer es pues no muy cómodamente. Los bancos centrales somos los tomadores de riesgo residual de la economía, eso es lo que nosotros hacemos. En consecuencia, cuando estamos hablando de riesgos de cola y el tipo de riesgos de cola que se pueden suscitar por los eventos de cambio climático, pues evidentemente tenemos una tarea que es bastante compleja en términos de los grandes niveles de incertidumbre, de que no somos realmente los encargados del centro de las estrategias conjuntas que tiene que estructurar la sociedad para poder prevenir y mitigar los impactos del cambio climático, pero evidentemente somos un actor importante en términos de comprender y de actuar para trabajar en pro de unos escenarios en los que por lo menos tengamos algún margen de acción. Ahora, no, en realidad una cosa particular del Banco Central de Colombia es que nosotros no somos el regulador financiero, estamos a cargo de un rol de mirar la sostenibilidad macrofinanciera, y en ese sentido trabajamos muy de la mano tanto con la Superintendencia Financiera como con el Ministerio de Hacienda y su unidad de regulación financiera, pero al no ser el regulador ni el supervisor, cosa que es distinta a otros bancos centrales, pues nuestro rol siempre está en este nivel un poco más macro de mirar en todo el entorno que puede estar pasando. Y en ese sentido te cuento básicamente qué tenemos en términos de cambio climático hoy en día en nuestro trabajo. Pues lo primero, un pedazo en el que ustedes normalmente no piensan en el Banco Central, y es nosotros como empresa. Nosotros acuñamos monedas, producimos billetes, y esa es una operación pues bastante grande. Si miran en sus billeteras se podrán dar cuenta, queremos que cada día sea más digital, pero por ahora todavía tenemos una gran cantidad de demanda por efectivo. En consecuencia, en nuestro propio proceso de producción ha habido unos esfuerzos enormes por trabajar en la mitigación, control y prevención de los impactos ambientales de nuestra propia operación, siendo más eficientes. Hay muchas cosas que suenan como muy en otra esquina, pero el solo hecho de que sus billetes de baja denominación estén barnizados
hacen que para nosotros tengan más rotación y hemos aumentado su vida útil en 70%. Eso ya disminuye un montón el residuo que generábamos al producir y destruir billetes, y que esos billetes destruidos hoy en día son utilizados para compostaje, por ejemplo, para poder mantener un poco, digamos, el ciclo de producción con menores impactos ambientales. Como inversionistas, nosotros somos quienes estamos encargados de la administración de las reservas internacionales. Entonces, pasando un poco al lenguaje que se está usando en el panel anterior, pues parte de nuestro trabajo es ir aprendiendo. Este es un esfuerzo en el que estamos trabajando sobre los nuevos parámetros en inglés ESG, y qué puede implicar esto para los portafolios de los bancos centrales, cómo estos inversionistas institucionales, que somos muy importantes, todos los administradores de reservas internacionales, podemos tener un impacto en el mundo de las inversiones, y cómo podría llevar eso a una posible propuesta de política de inversión de nuestras reservas en el futuro. Esa es una parte de nuestras líneas de trabajo. La otra parte de nuestras líneas de trabajo es ya como hacedores de política monetaria y parte intrincada de la coordinación de la política macro, y en ese sentido, pues parte de nuestro trabajo es ir desarrollando agendas de investigación que tengan que ver, en primer lugar, con la vulnerabilidad externa. Para la mayoría de ustedes, pues no es un secreto, nosotros tenemos una canasta de exportación que tiene muchos componentes de combustibles fósiles que en consecuencia se ven afectados por los riesgos de transición, y nos genera algo de vulnerabilidad externa, en la que pues parte de nuestra agenda de investigación va en tratar de entender qué puede pasar en este aspecto. La vulnerabilidad macrofinanciera, y ese es un trabajo que pues no hacemos nosotros solos, y pues yo creo que la doctora Mariana les contará con más detalle. Recientemente nos unimos voy a tratar de traducir, a la red para el enverdecimiento del sistema financiero. Nosotros nos unimos en diciembre de 2019 y somos parte de esta red junto con la Superintendencia Financiera, precisamente para trabajar los posibles escenarios de estrés en los cuales están trabajando también otros bancos centrales, con una iniciativa muy liderada por el Banco de Francia y por el Banco Internacional de Pagos. Y de la misma manera trabajamos en otras fuentes de generación del conocimiento. En nuestra esquina más misional, ver cómo nos afectan estos choques climáticos, nuestros procesos inflacionarios. Tenemos ya al menos 2 trabajos de investigación mirando los efectos de los fenómenos que para nosotros son más conocidos, el niño y la niña, pero pues en términos generales hemos ya vivido como este impacto en la inflación. Pues lo vimos en 2016, tuvimos el fenómeno del niño más fuerte desde que llevamos el récord de la temperatura del Océano Pacífico en 1976 o 79, y pues esto nos llevó la inflación hasta el 9%, bien desviada de nuestra meta del 3%. Y finalmente, y también para hacerle un poco de propaganda, desde 2016 el banco creó uno de sus centros de investigación enfocado en agricultura y recursos naturales, el CEARN, y parte de la agenda evidentemente de investigación pues va encaminada en mirar temas de sostenibilidad y en compartir, junto con lo que nosotros llamamos la red de investigadores de economía, generación del conocimiento que nos pueda dar luces a todos en torno a el lado macroeconómico que debemos revisar en términos del impacto del cambio climático. Creo que eso es todo. Ana Fernanda, muchas gracias. Voy a tratar de saltar entre actores públicos y privados, y en este sentido, doctor Javier Suárez, quisieras hacerte 2 preguntas. Perdón, antes que eso, Javier Suárez tiene un doble rol, es presidente de Seguros Bolívar, pero también tiene una oficina en la holding de Grupo Bolívar, así que tiene la visión del grupo. Entonces, primero apelando al lado asegurador, ¿cómo Seguros Bolívar se está aproximando a las inversiones, y sobre todo las inversiones de largo plazo, que es el apetito de las aseguradoras en inversiones verdes? Y después, desde el lado de la holding, ¿cómo se está afrontando el reto por parte de la constructora? Porque el banco lo conocemos como un pionero, digamos, en temas tecnológicos y en otros temas, pero de la constructora no necesariamente oímos mucho. Entonces quisiera plantearte esas 2 inquietudes. Perfecto. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Este es un tema que lo abordamos desde cada una de las compañías, pero que tiene su origen en una concepción de la holding, del Grupo Bolívar, y venimos haciendo un trabajo desde mucho tiempo atrás, en donde creemos que lo primero que tenemos que tener es consistencia con aquello en lo que nosotros creemos. Entonces, como grupo, nosotros tenemos
unos enunciados que para nosotros son rectores en todo lo que hacemos, que es nuestro propósito superior, en donde hablamos de enriquecer la vida con integridad. Y ese enriquecer la vida tiene un contexto amplio en donde va más, por supuesto, muchísimo más allá que la visión financiera. Se trata de enriquecer en sentidos sociales, en sentidos comunitarios y tener impacto sobre la sociedad en la que vivimos. Impacto tanto desde la perspectiva social como también desde la perspectiva ambiental. Entonces ese mandato de la holding es un mandato que se irriga a las diferentes compañías y cada una desde su perspectiva va desarrollando su propia actividad de cara a estos temas sociales y ambientales. En el caso particular de las compañías de seguros, tenemos varios roles. Tenemos un rol desde la perspectiva de inversionistas de largo plazo, pero también tenemos otros roles desde la perspectiva aseguradora que sufre estos efectos, como se decía en el panel anterior. Nosotros ya hemos vivido varias experiencias en donde las olas invernales han tenido impactos clarísimos, en donde hemos tenido que atender siniestros muy cuantiosos por cuenta de fenómenos invernales. Lo hemos tenido, sabemos que tenemos que prepararnos para atender eventos que cada vez van a ser más frecuentes. Cada vez se vuelve más complejo también el manejo de esos riesgos en nuestro negocio tradicional de seguros. Nuestra misión con el mundo del reaseguro, por ejemplo, es traer capital que nos ayude a darle cobertura a eventos con desviaciones como los que cada vez vamos a ver con mayor frecuencia. Eso desde el lado asegurador, que impacta directamente en nuestro negocio y tal vez, como se decía en el panel anterior, no es algo que veamos venir en un futuro a mediano plazo. Nosotros ya lo vemos en nuestro pasado. Ya hemos tenido que atender siniestros en olas invernales que son muy cuantiosos, por lo tanto tenemos una sensibilidad claramente definida en términos de lo que nos impacta este fenómeno. Una segunda dimensión desde la perspectiva aseguradora es lo que podemos hacer con productos novedosos para ayudarle a comunidades que están expuestas a temas como cambio climático. Tenemos el año pasado para nosotros fue un año especial porque salimos con una iniciativa que es el primer seguro paramétrico para el agro en Colombia. Es un seguro en donde vamos hacia la zona cafetera. Esta es una alianza que tenemos con un jugador internacional, Blue Marble, que es una entidad que se dedica a hacer seguros para ayudar en situaciones como esta. En una alianza, en un primer piloto que hicimos con Nespresso, en donde se mezclan dos elementos muy interesantes, el elemento social y el elemento medioambiental, con un esquema en donde dentro de las iniciativas que tienen Nespresso de Fair Trade, junto con Blue Marble y con Seguros Bolívar, montamos este seguro en donde si el régimen de lluvias durante la floración del café está por debajo de unos ciertos parámetros definidos o por encima de unos parámetros definidos en donde puede haber sequía o exceso de lluvia, cubrimos esos eventos para caficultores. Es un trabajo que hemos venido haciendo también de la mano del Ministerio de Agricultura. Empezamos el año antepasado con 1.000 millones de pesos en primas, el año pasado cerramos con 4.500 millones, este año tenemos expectativas de llegar a 8.000 millones. Creemos que hay una progresión supremamente interesante en el impacto que podemos tener en esas comunidades que están siendo afectadas claramente por estos eventos. Y ya efectivamente hemos pagado más de 1.500 millones de pesos en siniestros a agricultores que sufrieron esos efectos, con productos que son supremamente eficientes, de muy bajo costo, porque son paramétricos, no requieren inspección, requieren unos análisis satelitales con información que tenemos a disposición de nuestros clientes, los cafeteros, en ese frente. Con respecto al mundo de las inversiones, que es el centro de la pregunta, nosotros venimos haciendo varias cosas. De una parte, de tiempo atrás, de hace unos 3 o 4 años, venimos haciendo un análisis de cada uno de los emisores que tenemos en el portafolio, con varias metodologías que pasan desde una encuesta que hacemos a nuestros emisores, a los emisores en donde hacemos nuestras inversiones, para ver cómo están cubriendo los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, hasta nuestros propios análisis y nuestro propio due diligence, que hoy en día incorpora elementos que tienen que ver con sostenibilidad. En el mundo de inversiones eso nos permite tener nuestro scoring interno, lo tenemos ya desde hace unos años, en donde vamos clasificando en una escala muy sencilla de avanzado, medio, básico o ninguno
el nivel de desarrollo del emisor frente a ciertos temas y se ha convertido en un criterio de uso obligatorio para la decisión de las inversiones que hace la compañía de seguros con sus portafolios. Entre otras cosas, ahí sale un elemento de grupo porque miramos transversalmente y en esa mirada transversal hemos aprendido de lo que el banco hace hoy en día, de lo que Davivienda hace hoy en día en su sistema de administración de riesgo ambiental y social, que en el banco lo hemos definido así. Lo hemos definido así como tenemos sistemas de administraciones de riesgo de crédito, de mercado, de liquidez. Nosotros ya incorporamos un sistema de administración de riesgo ambiental y social, porque entendemos que ya hay un impacto en lo que nosotros hacemos como banco financiando terceros o como inversionistas institucionales, en el caso de la compañía de seguros, invirtiendo recursos en terceros. En el caso, entonces, esas metodologías que en el caso del banco ya tienen más de 7 años y hoy en día se usan para revisar créditos a corporativos, a sector empresarial, operaciones de leasing y muy fuertemente con los constructores, pues tienen un impacto supremamente importante en el mecanismo que utilizamos para la decisión de nuestras inversiones. Tenemos retos que mencionaban los panelistas anteriores, estamos en el negocio de rentas vitalicias, somos después de las fases de acumulación que maneja el doctor Miguel aquí, nosotros venimos después con las rentas vitalicias en esos periodos de muy largo plazo, son productos a 30, 40 años y el calce lo tenemos que hacer a 30, 40 años y somos unos ávidos compradores de inversiones de muy largo plazo y en nuestros análisis de nuestras inversiones encontramos que hoy en día tenemos un reto adicional. Tradicionalmente mirábamos ese largo plazo como un ejercicio de riesgo de crédito, la calidad del emisor para saber si podemos estar ahí o no podemos estar. Hoy en día incorporamos en nuestro análisis si esa industria va a estar o no va a estar, más allá de la calidad del emisor mismo. Entonces ahí empezamos a ver cómo cuando pensamos en 20, 25, 30, 35 años, pues el análisis definitivamente tiene un impacto sobre lo que hacemos en el día a día. Pasando rápidamente a la constructora. La constructora Bolívar es una organización cuyo foco ha estado esencialmente en vivienda, es una compañía 100% dedicada a construcción de vivienda y un 70%, un poco más, 80% de lo que hace es vivienda de interés social. La vivienda de interés social tiene unos componentes desde el punto de vista de impacto que son muy interesantes. Desde hace 15 años la constructora decidió que su papel no era construir viviendas, era construir comunidades. Entonces, desde el punto de vista de impacto, cuando la constructora entrega las viviendas que construye, empieza la relación con los clientes, no termina. Y hoy en día tenemos un programa que acompaña a más de 60.000 propietarios de vivienda que se han construido durante muchos años en programas de sostenibilidad de esas comunidades, sostenibilidad desde lo medioambiental con la comunidad, sostenibilidad desde el punto de vista social de cómo deben comportarse en comunidad familias que por primera vez tienen acceso a vivienda propia. Y hay un programa que es muy interesante desde el punto de vista de construcción de tejido social, en donde apoyamos a esas comunidades en el manejo de conflictos intrafamiliares, en el manejo de emprendimientos, en el cuidado de sus comunidades desde lo ambiental y desde lo social, que ha tenido un impacto maravilloso y que se está volviendo también ya un referente en el país de lo que se debe hacer en construcción sostenible. Por el otro lado, vienen iniciativas también el otro tipo de construcción sostenible que es en función de los materiales, de los métodos de construcción. Y ahí tal vez me devuelvo una pregunta que hacía el doctor Clemente en el foro anterior sobre qué más se hace más allá de energías renovables. En el caso de Davivienda, aquí mezclo un poquito de historias, pero tiene que ver con construcción. El banco emitió bonos verdes por cerca de 430.000 millones y hoy en día ya ha desembolsado recursos por más de los 430.000, por casi 600.000 millones en construcción sostenible. Que son procesos que por supuesto tienen efectos medioambientales, pero claramente no son energía renovable. Entonces, nosotros sí sentimos que hay espacio para cualquiera de las actividades en las que estamos participando, ser consistentes con lo que es nuestra visión como grupo de enriquecer la vida con integridad. Muchas gracias, Javier. Hay un actor público que facilita todo esto, y cuando digo facilita es porque creo que realmente quienes hemos participado en emisiones de mercado de valores vamos a la superintendencia financiera y encontramos un supervisor
que a veces nos talla, pero en la mayoría de las ocasiones nos ayuda y facilita las cosas. Lo digo porque así se ve y así se siente. Mariana Escobar, por favor, desde la perspectiva del supervisor, de la Superintendencia Financiera, ¿cómo ven ustedes parte de los retos que estamos hablando acá? Y en particular lo que mencionaba Javier Suárez, papeles de largo plazo, papeles verdes, más papeles para invertir. ¿Ustedes cómo sienten que está el país o no llegando a ese reto? Muchas gracias por la invitación. Antes de responder tu pregunta específica, me voy a volver un poco más para contar como la trayectoria que ha venido teniendo la superintendencia frente a lo que nosotros hemos llamado, denominamos al interior, finanzas verdes y riesgos climáticos. Primero, nosotros consideramos y reconocemos el rol único y la oportunidad única que tiene el sistema financiero para transformar la economía hacia una economía baja en carbono. Entonces, cuando empezamos a pensar en este tema, lo primero que se nos vino a la cabeza es cómo apoyar el desarrollo de este mercado de bonos verdes y de instrumentos más sostenibles. Cuando empezamos a indagarlo primero, una de las primeras entidades que contactamos de manera informal para conocer cómo es el proceso, qué barreras existían, fue Bancoldex. Claramente nos reunimos también con los otros emisores, pero de ahí reconocimos la necesidad de tener información y tener como un acercamiento mucho más formal con la industria para en verdad mapear con números y cifras cuáles eran esas barreras y oportunidades que estaban viendo las entidades. Entonces, en ese momento decidimos hacer dos cosas. Primero, unirnos a redes internacionales que nos permitieran conocer cómo otros mercados estaban abordando los temas. Ahí la superintendencia tomó la decisión de primero unirse al Sustainable Banking Network de la IFC. Ese es un diálogo público-privado, participan gremios y también supervisores de mercados emergentes. Ese nos dio una primera aproximación para entender qué estaba pasando no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Segundo, unirnos al NGFS o la red de supervisores y bancos centrales para el enverdecimiento del sistema financiero, y este tiene una perspectiva mucho más de gestión de riesgo. Entonces ahí reconocimos que no solamente nuestro rol era en habilitar la canalización de recursos hacia una economía baja en carbono, sino que también teníamos un rol muy importante en apoyar la gestión de estos riesgos ESG, pero en específico el riesgo del cambio climático. Entonces, para aprovechar, y esto lo vemos así, las oportunidades, nosotros también reconocemos la importancia de que se empiece a gestionar también los riesgos. Esas oportunidades no se aprovechan de igual manera si no empiezan a pensar en los riesgos. Y aquí lo voy a atar con algo que para mí es muy importante y creo que es el cambio de paradigma que hay ahorita en el sistema financiero y que las entidades tienen que tener en cuenta, y es que tradicionalmente, y cuando los bancos empezaron a trabajar en el protocolo verde, que es una de las razones por las que yo creo que el mercado se desarrolló, el mercado de bonos verdes se desarrolló, pues los principales emisores son los bancos. Pero el enfoque inicial era cómo lo que yo invierto o en lo que yo invierto o lo que yo financio tiene un impacto en el sistema financiero. Tiene un impacto en la sociedad o en el medio ambiente. Pero con estas nuevas discusiones que nos permitió, digamos, a la cual nos permitió el NGFS ingresar y el SBNs, la discusión ahorita está cambiando. Hace 15 años, cuando se lanzaron los principios del Ecuador, eso era lo que deberían estar haciendo los bancos, los inversionistas institucionales. Ahora también tienen que pensarlo de una manera mucho más estratégica. Tienen que pensar cómo lo que ya pasó, lo que ya está pasando afuera, o el cambio climático, que es un riesgo, digamos, ya y con unos impactos de carácter sistémico, cómo impacta la sostenibilidad de la estrategia y del negocio a largo plazo. Y esa es una discusión, digamos, que quisimos introducir en la superintendencia en el momento que quisimos abordar y empezar a discutir con las entidades vigiladas el tema. Frente a las oportunidades, descubrimos también que si bien había hecho un avance muy importante el sistema y el sector y las entidades, habían cosas que nosotros como superintendencia teníamos todavía que hacer. Más allá de generar incentivos específicos, que es lo que inicialmente mucha gente considera que es el primer paso, reconocimos la importancia de crear unas definiciones comunes. Si bien todos y muy juiciosos los emisores de bonos temáticos en Colombia se han alineado a iniciativas internacionales o estándares internacionales de buenas prácticas, sí nos dimos cuenta de la importancia de un mensaje de la superintendencia donde se definiera para nosotros qué es en verdad una buena práctica de todas las buenas prácticas internacionales, y segundo, empezar a definir qué es verde y qué no.
Frente a las guías o al establecimiento sobre lo que nosotros consideramos buenas prácticas, la superintendencia planea en los próximos meses lanzar la guía de bonos verdes y a través de esa guía instrumentar las diferentes taxonomías que existen a nivel global, incluyendo la de CBI, pero eventualmente empezar a trabajar, como lo mencionaron las personas de la Embajada de Suiza, en una definición común. Ahí claramente tiene que estar DNP, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda, pero empezar a definir con una metodología alineada a las metodologías internacionales para la definición de qué es verde y qué es no, pero a nivel local. La razón por la que también lo consideramos importante y que consideramos que es una forma de apoyar el desarrollo de este mercado de bonos verdes es porque el inversionista institucional, ese inversionista que ustedes identificaron a la hora ese inversionista interesado que identificaron a la hora de las emisiones de bonos verdes, va a estar referenciando los estándares internacionales, pero esos estándares internacionales y esas definiciones internacionales no necesariamente están alineadas al contexto local. No necesariamente están alineadas a los objetivos nacionales, a las políticas nacionales, al contexto nacional, digamos, en términos verdes. Entonces, en ese sentido, también queremos mover la agenda con estos otros actores que les mencioné, del gobierno y también con el sector privado y expertos frente a los temas verdes. Para cerrar, y pues porque para nosotros es entrar a nuestro rol, está el tema de riesgos. Sobre el tema de gestión de riesgos, ESG y en especial el cambio climático, a través de la encuesta que lanzó la superintendencia el año pasado, nos dimos cuenta que había que abordar 3 retos importantes o teníamos que desarrollar una base fundamental alrededor de 3 temas. El primero, la capacidad instalada, tanto de la superintendencia como de las mismas entidades. Para nosotros, para poder empezar a hablar de estos temas, queremos que las entidades que vigilamos estén convencidas de la importancia de gestionar ese riesgo. Entonces, en ese sentido, decidimos lanzar una serie de guías. Empezamos con una guía de buenas prácticas de los fondos para los administradores de fondos de pensiones cuando quieren invertir en fondos de capital privado. Esperamos este año ampliar esa guía a inversiones tradicionales. Es una guía que busca incorporar criterios ESG y que también hace énfasis o materialidad en el cambio climático. El segundo tema era alrededor de los datos. Consideramos que para tomar buenas decisiones tiene que haber una buena información y unos datos de calidad estandarizados, y sobre eso, tanto de lo público como de lo privado, y sobre eso pues estamos trabajando tanto en mirar cómo se mejora la calidad de los reportes corporativos en estos temas, pero también cómo podemos coordinar y centralizar la información o la data pública para poder facilitar esos análisis mucho más prospectivos que se necesitan para medir el impacto del cambio climático. Y por último, y muy ligado a lo que mencionó la doctora Ana Fernanda, está ligado alrededor de las herramientas para medir, ¿no? Los estrés test ambientales o análisis de sensibilidad. Ahí también consideramos que para poder mover el sistema financiero a la utilización de este tipo de herramientas, pues primero el supervisor y el Banco Central tienen que entender cómo funcionan. Entonces, en el marco pues, de estos próximos meses o de este año vamos a estar trabajando muy de la mano con el Banco de la República para empezar a entender estas herramientas prospectivas, cómo se incorporan en las pruebas de estrés. Muchas gracias. Doctor Miguel Largacha, presidente de Porvenir. Porvenir tiene una cuota de mercado muy importante en pensiones obligatorias, voluntarias y en cesantías. Y ustedes lógicamente están buscando siempre inversionistas, inversiones. El mercado colombiano está llegando con suficientes opciones verdes, suficientes opciones sociales. Y por otro lado, cuando ustedes buscan inversiones fuera de Colombia, misma pregunta, ¿están encontrando suficientes opciones para su misión? Lo primero, Javier, gracias por la invitación y compartir estas experiencias de todos los que hemos estado y estamos aquí. Yo empezaría recordando cuando hice los recursos administrados y ya Porvenir administra 156 billones de pesos, eso es el 15% del PIB y por lo tanto la dimensión y el impacto que eso implica, pero a su vez la enorme responsabilidad que eso conlleva, y responsabilidad de todo tipo, empezando por la primera y es pues dar las tasas de reemplazo a nuestros afiliados que ya superan solo en pensiones obligatorias 9,5 millones, pero en total 12 millones de afiliados y clientes que tiene Porvenir. Yo quisiera empezar por algo que es el reto permanente que tenemos. Yo sé que ya se dijo, Jaime lo dijo en su presentación, nosotros tenemos que administrar como inversionistas institucionales esa ecuación tradicional que todos los de esta sala la conocemos, la relación riesgo-retorno. Hasta hemos hablado totalmente claro de lo que es el riesgo.
Javier lo decía aquí, con el mundo de las calamidades, el mundo negativo, el mundo de las catástrofes, pero también tenemos que acordar y pasar al mundo del retorno. Cuando digo que Bancolbis había logrado obtener 20 puntos básicos por debajo, eso es entre un poquito más del 5% por debajo de sus tasas de fondeo, el reto que tenemos nosotros, ese 5% de menos costo de fondeo será 5% menos de pensión, para exagerar, y la respuesta es no, y es una respuesta contundente, no. Y permítame abordar ese punto de esta manera. El Foro Económico Mundial de Davos este año tuvo dos temas centrales, como todos recordamos: el tema del capitalismo y el tema de la sostenibilidad. Cuando abordaron el tema de la sostenibilidad, para ser tan evidente lo que estaba sucediendo, es la primera vez en la historia, en muchos años, que los cafés, los restaurantes pudieron abrir los cafés, sacar las terrazas y las mesas afuera, porque no estaba haciendo el frío descomunal que hace. O sea, más claro decir que esto está cambiando y que es un impacto global, imposible. En segunda línea, para decir, si no miramos desde el punto de vista negativo por el riesgo retorno en la medida de los efectos naturales adversos que pueden ver, y exagerando para decir tengamos mundo y universo para poder seguir invirtiendo, veamos desde el punto de vista de las empresas. Hay un estudio que hace McKinsey, el Global Institute de McKinsey, llega a una conclusión y dice: las empresas que tienen una visión de largo plazo y desarrollan estrategias de largo plazo logran tener un 47% más de ingresos y un 36% más de utilidades. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de que cuidamos las inversiones con los criterios ASG, estamos hablando que son las empresas sostenibles, pero que además van a dar los retornos en largo plazo duraderos. Yo tengo una discrepancia con el doctor Javier, él dice que con rentas vitalicias nos asume el riesgo. No, nos toca asumirlos con rentas vitalicias y con retiros programados, y también estamos en esa visión de largo plazo de los pensionados. Y este estudio de McKinsey termina diciendo, porque nosotros buscamos ese largo plazo, que estas empresas, hicieron una muestra, generaron, dado esos retornos positivos, generaron por una creación de 12,000 empleados en una muestra representativa, y la extrapolaron hacia todo Estados Unidos, y Estados Unidos hubiera creado ese año 5 millones de nuevos empleos. Entonces imagínense lo que eso produce para la economía y el crecimiento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de inversiones sostenibles, estamos hablando de inversiones que generan el retorno que requiere un inversionista institucional, en el caso nuestro, por supuesto, muy totalmente relacionado a el retorno en pensiones y la tasa de reemplazo que todos queremos. Y eso me parece a mí fundamental destacar. Lo segundo, y estamos hablando, y aquí hay pues tanto el Banco Central como el supervisor colombiano, es el tema de la información y el tema de cómo accesar esto. La información, una pregunta que hacía mi equipo de inversiones, dice: oiga, en el mundo ¿cuánto hay inversiones ASG hoy en día en recursos? Entonces me contestaron: no, hay 30 trillones de dólares. Ah, muy bien. El AUM total global son 160 trillones de dólares. Y por pura casualidad leo un artículo de Economist de diciembre 7, la revista de diciembre 7, dice que no hay 30 sino 3 trillones de dólares. De hecho, hace un análisis sobre la actividad de las calificadoras y pone 2 calificadores y hace un contraste de qué es lo que miden de verdad las calificaciones ASG, y pone pues Cundinamarca y Dinamarca en diferencia. Entonces, con eso también quiero decir, hay mucho espacio para seguir desarrollando, entendiendo qué es y cuáles son los criterios de admisibilidad y de seguimiento de ASG, y creo que en el marco colombiano es absolutamente fundamental que eso así. Tercero, cuando uno se pone en este sentido y hace más desarrollos y dice uno, bueno, pero hay mercado, Javier, la pregunta, ¿y hay mercado suficiente? Una primera respuesta es que en todas las emisiones que ustedes mostraron estamos allí presentes, y estamos allí presentes por ese propósito, primero de manejo de riesgo, pero quizá lo más importante, del retorno adecuado que tenemos que tener. Y lo segundo que uno quisiera aducir en este sentido es ¿dónde está el marco del regulador? Y con esto yo concluiría esta referencia. En Colombia, nuestro Congreso de la República en promedio, y esto es una información pues evidentemente muy especializada para nosotros, más o menos se estiman que seguimos 50 proyectos de ley del Congreso de la República. Hay iniciativas evidentemente con muy buen propósito, pero con alguna inquietud respecto a su alcance, con 285 billones de pesos que solo tenemos en administración, los fondos de pensiones, solo en pensiones obligatorias,
¿qué podríamos hacer con ello? ¿Dónde podríamos invertir? ¿Y qué podría ser un criterio de ASG, por ejemplo, extensivo para llevarlos allá? Iniciativas que hemos oído que se han hablado en el Congreso de dónde deberíamos llevar estos recursos, pues ojalá y sean criterios de ASG, pero bien definidos, y no criterios simplemente de alguna manera que puedan seguir terrenos, llamémoslo de esta forma, populistas. Entonces yo cerraría, diciendo, claro, es un mercado de 3 o de 30 trillones, pequeña diferencia de un cero. Segundo, es un mercado dinámico y profundo, sí, que tenemos que seguirlo avanzando, tenemos que ir dando todo este criterio de dimensión de qué queremos y hacia dónde queremos ir. Tercero, somos absolutamente conscientes, ya se habló del protocolo verde, todo lo que hicimos, todas las encuestas de código país, todo lo que hemos hecho de gobierno, que es fundamental, y el tema social, como lo llamamos, de nuestro propio objeto, y el tema del ambiente con los bonos verdes, pues viene un impulso todavía mayor. Entonces sí tenemos retos, tenemos mucho para hacer, tenemos presencia hoy en día, pero un espacio para seguir avanzando, y esta convocatoria, Javier, creo que es un excelente ejercicio en ese sentido. Muchas gracias, doctor Miguel. Isabel Cavelier, tú representas al sector ONG, por lo menos en este panel. Y eso da una perspectiva un poquito aventajada, y es que puedes ver los toros desde la barrera, por decirlo de alguna manera. Colombia sigue siendo una economía muy dependiente de los combustibles fósiles, y muchas economías lo son. La pregunta para ti es, ¿cómo se está afrontando ese reto? ¿Cómo ves tú, incluyendo el mercado de capitales, llegando o no con la tarea hecha para tener un cambio más rápido del que se necesita? Gracias, Javier, y muchas gracias, Bancoldex, por esta invitación a un conversatorio tan crítico en los tiempos que vivimos. También por ponerme ahí el tag de representa al sector ONG, que seguro genera un montón de reacciones en este auditorio. Para aclarar, Transforma es un centro de pensamiento que colidero junto con otros colegas, y más que el sector ONG voy a decir una realidad, y es que yo represento a la ciudadanía que quisiera tener una pensión en un futuro en donde vivimos con prosperidad. Y eso, pues, por supuesto, no es menor, porque es la ciudadanía que ha depositado en quienes están administrando los recursos que ahorramos un deber fiduciario de no solamente darnos una tasa de reemplazo que nos permita tener una pensión, sino garantizar que los recursos que están siendo invertidos de mis ahorros están aportando a la transición hacia el futuro que yo quiero tener y que quiero tener para mis hijos y los de todos los ciudadanos colombianos y del mundo. Entonces, más bien diría yo que eso es lo que quisiera representar. Yo aprovecho tu excelente pregunta para echar una cuña, y es que esta mañana Transforma, que lidera la iniciativa de divulgación de activos y el cambio climático, que cuenta con el generoso apoyo del gobierno británico, publicó un ranking de inversionistas institucionales, fondos de pensión y aseguradoras, que nos dio una radiografía de en qué están los inversionistas institucionales respecto de la inclusión del cambio climático como variable relevante para los procesos de tomas de inversión. Y el panorama que vimos realmente es muy interesante, muestra, como bien lo dijo ya Mariana y también Miguel y Javier, que estamos realmente en un momento del despertar. Los inversionistas institucionales en Colombia ya consideran en su inmensa mayoría, y esta es la excelente noticia, y creo que además un avance muy interesante desde los resultados que vimos de la encuesta que hizo la Superfinanciera, en su inmensa mayoría, el 75% de quienes respondieron a nuestro cuestionario consideran que tienen un rol crucial en apoyar la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente a los impactos del cambio climático. Entonces, eso realmente es una novedad. La mayoría de las respuestas similares en el pasado eran contrarias a eso, eran como el sector financiero, nada que ver, eso es una cuestión por allá de las ONGs y el sector público. Y sabemos hoy en día que no es así. Yo creo que esa es la principal buena noticia en la que nos tenemos que centrar. La otra cosa que vimos, que yo creo que hay que resaltar, es que hay unos avances tímidos, en particular en cuanto a la gestión del riesgo,
y los mecanismos internos de gestión de riesgo. Por supuesto que hay grandes diferencias entre los líderes y quienes están un poco más atrás, pero el principal reto está allí, está en cómo, además de lo que Mariana buenamente ya mencionó y además que evidenció la encuesta de la superintendencia en la falta de capacidad, que es una cosa en la que hay que trabajar muy significativamente, también nos falta trabajar en cómo gestionamos el riesgo o cómo estas inversionistas institucionales gestionan el riesgo internamente, tanto el riesgo físico como el de transición, de una forma realmente significativa y con herramientas que permitan hacerlo de forma sofisticada. Entonces, pues esa es una de las grandes tareas que tenemos pendientes. Y ahora me devuelvo a tu pregunta específica, que es cómo veo yo si el mercado de capitales está avanzando. Justamente parte de esta iniciativa identificó las principales barreras que los inversionistas institucionales están enfrentando para ser mucho más agresivos en su contribución a una transición hacia la sostenibilidad, y una de las principales barreras que tenemos en Colombia y que es muy distinta a la de otras jurisdicciones, en particular de mercados muchísimo más grandes como el europeo o el norteamericano, es que nuestro mercado es chiquito, nuestro mercado de capitales es restringido en su tamaño, hay poquitos emisores y sobre todo dentro de ese universo hay pocos que cumplan con los estándares de liquidez que suelen tener los inversionistas institucionales para hacer inversión. Entonces, diversificar un portafolio en un universo tan limitado, pues es complicado. Si yo vengo a decirle a un inversionista institucional, oiga, mire, piense que su inversión en una empresa como Ecopetrol no es muy sostenible, pues la respuesta va a ser, bueno, pero ¿y entonces en qué más invierto? No es que haya tantas más alternativas, o si se pone uno a pensar realmente entre las inversiones de renta fija, pues pasa lo mismo, la inmensa mayoría está en los bonos que emite el sector financiero, pues dejando por supuesto de lado los bonos del tesoro. Entonces también es un universo bastante restringido para tomar decisiones, digamos, un poquito más agresivas en ese sentido, y digamos que eso se siente como si fuera una barrera imposible de superar, porque ¿qué hace uno para que el mercado pues crezca? Es una tarea de todos, por supuesto. Entonces la respuesta es, creo que nos falta avance en dos sentidos. Uno, desde la parte de la política pública tenemos que disminuir las barreras que hay para que haya más emisores de buena calidad y que esos emisores realmente, que todos los emisores cumplan con estándares similares, y un poco al punto de Miguel sobre las definiciones, yo creo que ese es un punto crítico, que todos tengamos el mismo estándar, porque eso totalmente no es el caso al momento en cuanto a lo que la práctica de los emisores. Entonces, menos barreras para que haya más emisiones, mayor diversidad en el universo de emisores. Y segundo, la verdad que sí, por el lado de los inversionistas institucionales ya hay un esfuerzo significativo, pero creo que todavía puede haber un esfuerzo mayor a disminuir la aversión al riesgo para romper un poco el huevo y la gallina del problema de la liquidez en el mercado, y es como solo invierten en los que ya son muy líquidos, entonces pues los emisores más pequeños no cuentan con esa virtud y suelen no estar dentro del pool, y por lo tanto tampoco son más líquidos y por lo tanto tampoco se convierten, digamos, en susceptibles de ser comprados. Entonces hay que, yo creo que bajar un poco la aversión al riesgo, y eso es importante, y estar dispuestos a invertir de manera un poco más avesada. Pero el principal mensaje para mí de esa segunda parte de bajar la aversión al riesgo de parte del inversionista institucional es que no es realmente bajar la aversión al riesgo en el sentido de obtener menos retorno, porque lo que hemos visto, como decía Miguel, es que las inversiones con criterios ASG generalmente tienen mayor retorno, pero segundo, es cumplir con el deber fiduciario que tienen para con quienes hemos depositado en ellos el deber fiduciario de garantizarnos que en el largo plazo las inversiones están teniendo un impacto positivo que garantizan mi futuro. Eso pienso que realmente es el mensaje fundamental para poder dar el paso de bajar la aversión al riesgo. Gracias, Javier. Muchas gracias. Isabel mencionó 3 temas, entre otros: deber fiduciario, tamaño de mercado y aversión al riesgo. Ese es el abrebocas perfecto para que Julián Mora, presidente de Fiduciaria Bancolombia, por favor nos cuentes desde la perspectiva de un asset manager cómo se está viendo este tema. Entre otras, el sector fiduciario administra tanto o más recursos que las AFPs.
Entonces, es una billonada literalmente sobre lo que ustedes están sentados administrando. ¿Cómo se ve el reto desde esa perspectiva? Bueno, Javier, muchas gracias pues por la invitación. Yo arrancaría pues diciendo que esto es una iniciativa que no es aislada de parte nuestra, es una iniciativa que hace parte del propósito y del pilar estratégico del Grupo Bancolombia. Y nuestro interés de ser sostenibles es un interés real y lo hemos ido abordando en diferentes instancias del grupo, desde las fuentes de financiación, desde nuestro rol como emisores y ahora de nuestro rol como asset managers. Entonces, integrar o mirar los criterios de inversión ASG se volvió ya un objetivo fundamental para dos frentes. Uno, desde el punto de vista de ser incluyentes, tanto para el inversionista como para los emisores, ¿cierto? Y frente a eso, entonces, seguimos claramente las calificadoras internacionales, pero nos llevó a tener que desarrollar internamente también capacidades de evaluación para poder acceder a otro tipo de emisores que no están dentro del alcance de estas calificadoras. Entonces, estamos yendo bajo esa orientación a emisiones, muy posiblemente no solo desde el Frente Verde, pero sí también desde el Frente Social, Banco W, Banca Mía y de este tipo de emisores que son también fundamentales para eso. Pero igualmente, como queremos hacerlo incluyente desde el lado del inversionista, hemos tomado inicialmente dos frentes, los portafolios delegados. Hoy tenemos 18 portafolios por más de 260.000 millones de pesos con criterios ASG, pero además estamos en este momento haciendo la conversión de un fondo de inversión colectiva en el grupo con estos criterios que buscamos entonces llevarle oportunidades de inversión también a los clientes, a la masa, o sea, inversión desde 50.000 pesos, sobre todo con una población que está cambiando, nuestro cliente está cambiando y está demandando cada vez más este tipo de inversiones. Allí es importante destacar que los portafolios que hoy tenemos tienen pues un foco de clientes principales que son los que se están motivando para esto, las fundaciones, las universidades, las familias, pero tenemos que seguir extendiendo esto a otro tipo de inversionistas por la potencia misma que está. Ya lo decían, el retorno no es menor, el retorno incluso es mayor. Entonces, como parte de una iniciativa del grupo, de una iniciativa que nace desde que firmamos los principios de inversión responsable, desde que nos acabamos de adherir con las Naciones Unidas a la iniciativa global de inversionistas, que nos plantea un reto, no solo como compañías, como grupo Bancolombia, sino que nos plantea un reto también desde nuestro rol o como asset managers o como financiadores de esos proyectos, para efectivamente poder ayudar un poco en lo que decía Mariana, en esa transformación que como sector financiero podemos impulsar y podemos lograr, planteándonos una meta de 10 años, o sea, el 2030 tenemos que tomar todo este tipo de iniciativas, todos los recursos que estamos captando. Hoy tenemos 3 emisiones desde el Grupo Bancolombia con estos criterios para poder apoyar y ayudar en esa transición a todos nuestros clientes, porque esto nos obliga, dado el tamaño que tenemos como sector financiero, los que estamos sentados acá, nos obliga también a ser responsables con las empresas, a ser responsables con el país, con la economía, en hacer esto gradual y ser parte de ese acompañamiento para poder cumplir entonces el objetivo con la firma de esto, pues, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, insisto, y quisiera terminar esta parte, esto no es una iniciativa aislada, esto tiene que ser parte de la estrategia de todos los asset managers, de todas las compañías del sector financiero. Muy bien lo decía Ana Fernanda, muy bien lo decía Mariana, que se tienen que articular igualmente el regulador, el supervisor y todos los actores que están involucrados en esto para que esto definitivamente tenga tamaño y tenga tracción y tengamos la suficiente cantidad de emisores con estos criterios que nos permita poderlos llevar a nuestros fondos, poderlos llevar a nuestros portafolios, poderlos llevar a todo nuestro interés de empujar e impulsar este tipo de inversiones. Julián, muchas gracias. Yo creo que ese es el cierre correcto para un panel tan interesante como este. Perdón, creo que hay una pregunta. Constructora Bolívar
de decir vamos a invertir en el tema de recuperar escombros para nuestra construcción. O sea, vamos a meter el 20, 30, 40% de nuestros materiales de nuestra construcción que sean reciclados. Tengo un ejemplo, ¿no? Yo no soy quien está al frente de los negocios de la construcción, pero tengo uno que conozco muy bien de los desperdicios de la pega del ladrillo, los ladrillos que se cortan y finalmente sobran. La constructora viene trabajando una iniciativa conjunta con Argos para usarlos, reciclarlos como agregado para el concreto, con muy buenos resultados. Entonces, una parte muy importante del desperdicio que sale en la construcción, hoy en día tenemos un proceso de reciclaje. La constructora tiene un centro que se dedica a eso, a ese proceso. No puedo entrar en mayores detalles porque no es mi campo de expertise, pero sí sé que es una de esas iniciativas que se vienen adelantando desde la constructora. Pero pienso que para dinamizar la parte del cambio climático, usted entiende, doctor, que todos los escombros, la mayoría de los escombros van a rellenos de humedales, o sea, acabando con los humedales del país. Lo que necesitamos es sacar esos escombros de esos humedales y comenzarlos a utilizar en la economía formal. Y la única forma es a través de ustedes mismos que son los constructores, de ustedes que son Bancolombia, debería también exigir en todas sus construcciones algo de material reciclado para que se comience a dinamizar un sector que está supremamente deprimido en Colombia. Ese es otro gran llamado a la acción, muchas gracias, nos pone a pensar a todos, muy amable. Bueno, doctores, todos, muchas gracias, muy amables, este ha sido un gran conversatorio. Aprovecho para darle las gracias a todos los panelistas, a las personas que trabajaron en la organización de este evento, a nuestros aliados de logística, y reitero lo que decía al comienzo de este conversatorio, ojalá nos podamos reunir otra vez en algunos meses o a la vuelta de un año para ver cómo nos está yendo en esta tarea. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes.